El 14 de abril de 1912, el barco más grande y lujoso del mundo avanzaba por el Atlántico Norte mientras más de 2.200 personas dormían, cenaban o celebraban dentro de él. Se llamaba Armis Titanic, y esa noche estaba entrando lentamente en una tragedia que haría historia. Pero lo más inquietante del Titanic es que el desastre no empezó con el iceberg, empezó mucho antes. El Titanic era una demostración de poder, un símbolo de la ingeniería moderna, más de 260 metros de largo, tecnología avanzada para la época, lujo extremo, escaleras de mármol, restaurantes elegantes, piscinas, música en vivo. La prensa lo describía como el barco más seguro jamás construido. Algunos incluso comenzaron a llamarlo insumergible, y ahí comenzó el problema, porque cuando los humanos creen haber vencido a la naturaleza, suelen bajar la guardia. El Titanic había salido de Southampton, Inglaterra, rumbo a Nueva York, en su viaje inaugural. Todo parecía perfecto, pero durante el trayecto comenzaron a llegar advertencias. Mensajes de otros barcos hablando sobre enormes campos de hielo flotando en la ruta. No fue una sola advertencia, fueron varias. Al menos 7 reportes sobre hielo llegaron al Titanic antes de la noche del 14 de abril. Y aún así, el barco siguió avanzando a gran velocidad, casi 41 kilómetros por hora, demasiado rápido para una zona así, pero detenerse significaba perder tiempo. Y el Titanic estaba diseñado para impresionar. 11:40 de la noche, 2 vigías observaban el océano oscuro desde la parte frontal del barco. No había luna. El mar estaba extrañamente calmado. Entonces lo vieron. Un iceberg gigante, directamente frente a ellos. La orden fue inmediata: girar. Pero era demasiado tarde. El Titanic no chocó de frente, sino que rozó el iceberg por el lado derecho del casco. Y ese pequeño roce fue suficiente. Las placas de acero comenzaron a doblarse, el agua empezó a entrar, un compartimento, luego otro más. El Titanic había sido diseñado para mantenerse a flote incluso con 4 compartimentos inundados, pero el iceberg abrió 6, el barco no explotó, no se partió inmediatamente, solo empezó a morir lentamente. Al principio, muchos pasajeros ni siquiera entendían lo que estaba pasando. La música seguía sonando y algunos continuaban conversando, otros simplemente sentían una leve vibración, pero bajo sus pies. El océano ya estaba entrando al barco y el tiempo empezaba a acabarse. Los operadores inalámbricos comenzaron a enviar mensajes de emergencia. Cohetes de auxilio iluminaron el cielo, pero había otro problema. El Titanic no tenía suficientes botes salvavidas para todos, solo llevaba 20, y muchos fueron lanzados antes de llenarse completamente. No porque no hubiera espacio, sino porque el caos, la desinformación y la incredulidad ya estaban tomando el control. Algunas personas se negaban a subir. Todavía creían que el Titanic era más seguro que un pequeño bote flotando en medio del océano. No entendían que estaban viendo los últimos momentos del barco más famoso del mundo. Mientras la inclinación aumentaba, el frío comenzó a sentirse diferente. El Atlántico Norte estaba cerca del punto de congelación. Caer al agua significaba algo peor que ahogarse. El cuerpo entraba en shock casi de inmediato. La respiración se volvía incontrolable. Los músculos dejaban de responder. La hipotermia llegaba en minutos. El océano no necesitó horas para matar. Solo minutos. Las luces se apagaron y el barco desapareció lentamente bajo el Atlántico. 2:20 de la madrugada, el Titanic había dejado de existir, pero la tragedia apenas comenzaba. Más de 1.000 personas quedaron flotando en el agua helada, oscuridad total, gritos, desesperación y luego silencio. Uno de los sonidos más perturbadores reportados por sobrevivientes fue precisamente ese momento, cuando los gritos comenzaron a desaparecer uno por uno hasta que el océano quedó completamente en silencio. Lo más frustrante es que otro barco, el SS Californian, estaba relativamente cerca, pero no respondió adecuadamente a las señales de emergencia. Su operador inalámbrico estaba dormido, y cuando finalmente llegó ayuda, ya era demasiado tarde. El Armis Carpathia rescató a 710 sobrevivientes horas después. Más de 1.500 personas
murieron aquella noche. El desastre cambió las leyes marítimas para siempre, más botes salvavidas, mejor comunicación junto con nuevas normas de seguridad, pero nada de eso cambió lo ocurrido esa madrugada, porque el Titanic no desapareció solo por un iceberg, desapareció por advertencias ignoradas, por exceso de confianza y por creer que algo tan grande jamás podría hundirse. En Sociedad X, exploramos los momentos en que el ser humano cree tener el control, justo antes de perderlo por completo.